Bueno, hola. Entré por fin, no sé qué pasaba, pero no podía entrar con el código de acceso, no sé, me lo rechazaba. Bueno, Isaac, ¿estás ahí? Sí, sí, doctora, ya la hago anfitrión, así puede iniciar la Bueno, clase. Bueno, gracias, Isaac. No sé qué pudo haber pasado, porque era el código de acceso. no, la gente que está en la sala entra con el mismo link, pero a veces dice que el código es incorrecto, ha pasado con otras cursadas, con otras clases también. Ah, eso me Sí, pasó. sí, sí, no es la primera vez que pasa esto. Por eso a veces lo que por ahí permite ingresar directamente es lo que usamos ahora, el link ese de acceso. No es la Claro, primera vez que pasa. Bueno, a ver, bueno, hago eso así ya puede iniciar. Ahí estamos. bien, bárbaro, gracias, Isaac. No, por favor, está Bueno, bien. hola chicos. Yo lo que les voy a pedir es que abran sus cámaras. Bueno, nosotros en la clase anterior se nos cortó el enlace y a ver si me ayudan, porque no recuerdo en qué lugar se cortó el enlace. ¿Alguien sabe? Bueno, nosotros estábamos, o el tema, por lo menos el tema, chicos, no sé Creo a dónde habíamos. de personas, Terminamos con, perdón, estaba hablando de persona jurídica, no me acuerdo en qué parte, pero estaba hablando de ese tema. de personas jurídicas, perfecto. Bien, yo les dije que, bueno, con eso terminamos esa unidad. Ustedes tienen, yo les mandé el PowerPoint después de la clase, o sea que lo tienen, le pido que lo abran. Yo no compartí pantalla, pero sí lo puedo abrir. A ver si ustedes lo pueden abrir. No, no está. Bueno, bueno, nosotros acá hicimos con respecto a personas jurídicas, recuerdan que yo hoy la verdad que es un día trágico. Bueno, vamos con lo que faltaba de persona jurídica, que era nosotros habíamos hecho una clasificación, que por supuesto que no es mía, es de Gordillo Agustín. Ustedes saben que el tratado está en PDF, buscan el sitio www.agustín Gordillo y ahí lo van a encontrar. Este cuadro es un gráfico muy didáctico del doctor Gordillo. Nosotros no sé a qué llegamos, pero hago brevemente y ahí, si no lo recuerdan, me paran. Personas jurídicas se divide en dos, en estatales y no estatales. Las estatales, ¿qué característica primordial tienen? Es que son creadas por el Estado, o sea, por ley o por un acto administrativo, por un reglamento, y tienen una finalidad pública. Recuerden los que yo les dije que fin público
es, perdón, fin público. Fin público es, digamos, según el concepto de Gordillo, es el fin público comprende los fines administrativos esenciales y fines industriales o comerciales. Para Casagne, los que estudian por Casagne, el fin público para él solamente son los fines esenciales del Estado. ¿Sí? Bueno. Los estatales los dividíamos, perdón, no eran estatales sino estatales. La primera clasificación eran públicos y privados. La segunda, los públicos, es en estatales y no estatales. Y acá sí seguíamos el criterio de 10, en tomar como característica el patrimonio, que el patrimonio, sea si supera el 98% en manos del Estado, va a ser estatal. De lo contrario es no estatal. Dentro de las estatales, nosotros tenemos lo que se llama el ente autárquico. El ente autárquico, las características que tiene es que tiene personalidad jurídica propia, emite actos administrativos, celebra actos administrativos, todos sus empleados se rigen por la ley de empleo público, pueden ser declaradas en quiebra, emite actos administrativos, bueno, eso ya lo dije. Esas son las características principales del ente autárquico. El ente autárquico se clasifica en dos, el ente autárquico territorial y el ente autárquico institucional. El ente autárquico territorial, el único caso que existe es el de los municipios, cuando tienen esta característica, porque ustedes tienen que recordar que los entes autárquicos, perdón, que los municipios pueden ser autónomos o autárquicos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo el modelo de municipio autárquico. O sea que es el único caso que se llama, Gordillo lo pone con competencia general, es decir, porque tiene todas las competencias, nada más que se ejercen en un territorio determinado. Y después está los entes autárquicos institucionales, que son aquellos que tienen una descentralización por servicios. Es decir, y acá tenemos el Banco Nación, la FIP y aduana, el INTA, son todos entes autárquicos. Bien, dentro de las estatales, además, digamos, si nosotros seguimos el cuadro de Gordillo, vamos a encontrar las industriales, los confines industriales o comerciales. Si ustedes siguen la clasificación de Casagne, estos ya no estarían en estatales, por el tema de lo que explicamos del fin público. Y acá vamos a encontrar la empresa del Estado, la ley 13.653 y la de sociedad del Estado, la 20.705. Acá en las empresas del Estado nosotros tenemos las características que tienen. Primero, que tiene una forma totalmente administrativa. Segundo, que se rige en parte por el derecho público y en parte por el derecho privado. En sus relaciones con la administración pública, con el derecho público. En sus relaciones con los particulares, por el derecho privado. Básicamente. Después hay que ver, ¿no?, cada una de las relaciones. No todo es tan sencillo en el derecho administrativo, pero bueno, básicamente para entrar más o menos en el tema. La ley de la empresa del Estado, la empresa pública del Estado, bueno, como les decía, se rige por los dos derechos, emite actos administrativos y emite actos mixtos. ¿Qué son los actos mixtos? Son actos que tienen forma total o, digamos, muchos de sus elementos están regidos por el derecho administrativo, pero el derecho de fondo que se aplica en realidad es un derecho privado. Entonces, por eso se llaman actos mixtos, porque hay una parte del derecho privado que no, que hace que sea mixto, no es un puro acto administrativo. Y celebra también contratos administrativos y contratos civiles de la administración. Contratos administrativos, ustedes saben, no sé si no saben porque todavía no empezaron contratos, pero dentro de la gama de los contratos administrativos
hay un gráfico también de Gordillo muy interesante en el cual coloca en un extremo el contrato administrativo, contratos administrativos por excelencia es el contrato de obra pública, de servicio público, de suministro, y del otro lado los contratos civiles de la administración que se acercan más al derecho administrativo, y ahí por ejemplo tenemos el de locación de inmuebles, un típico contrato, digamos, que se aplica a la ley de locaciones urbanas, pero lo celebra la administración pública, con lo cual digamos que ahí hay un contrato civil de la administración pública. Las empresas del Estado, bueno, esto va y se aplica, y aplica también para la sociedad del Estado. Con respecto a los empleados, hay una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que los empleados de los jerárquicos se rigen por la ley de empleo público y los subalternos, digamos, por la ley del derecho laboral común. Con respecto, bueno, pueden ser declaradas en quiebra. Bueno, estas serían las características más importantes. Después tenemos la ley 20.705 que rige la sociedad de Estado. Las características que tiene la sociedad de Estado, que la sociedad de Estado, en este caso puede ser la sociedad de un solo socio. Como por ejemplo nosotros tenemos el caso de OCE en el Partido de General Pueyrredón, Obras Sanitarias de la empresa de obras sanitarias, que su único dueño es la municipalidad, su único accionista es la municipalidad de General Pueyrredón. Con respecto a el principal accionista es en este caso. Bueno, otras características que tiene la sociedad de Estado es que solamente puede ser dueños el Estado, nacional, provincial, municipal o un ente descentralizado, es decir, no puede haber capitales privados. En el caso del empleo público se rige igual que por la jurisprudencia igual que la empresa del Estado. De la misma manera se les aplica el derecho público y el derecho privado. Celebran actos administrativos, actos mixtos, contratos igual que en la empresa del Estado. Nada más, la principal diferencia que tiene la sociedad de Estado es que en realidad en la ley nacional y en provincia también había pasado que están casi excluidas del control del Estado. Ustedes saben que el Estado ejerce un control, el Estado, el Poder Ejecutivo, ejerce un control sobre todo tipo de sociedades. El Poder Ejecutivo a través de la SIGEM, el Poder Legislativo a través de la Auditoría, el Poder Judicial, y las sociedades de Estado como que estaban bastante excluidas de este tipo de control. Pero ahora en Provincia de Buenos Aires las sociedades de Estado son controladas por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual en ese aspecto no habría diferencia con el resto de las sociedades. Bueno, ya nos vamos después a las no estatales. Y en las no estatales vamos a encontrar las corporaciones. Las corporaciones son, digamos, agrupaciones en las cuales digamos, todos sus socios o asociados tienen una finalidad común, el patrimonio es propio, que es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los colegios profesionales. Ustedes saben que no se puede ejercer ninguna profesión si no estamos, digamos, matriculados en el colegio respectivo, en el colegio profesional respectivo. Las corporaciones en sí son privadas, pero pasan a ser públicas y van a estar en este lugar que lo estamos mencionando, en el sentido de que son públicas cuando hay una delegación de ejercicio de la función administrativa. En los colegios de profesionales, lo nombro porque es más fácil que nos demos cuenta, hay una delegación de ejercicio de función administrativa. ¿Dónde está esa delegación? En el control de la matrícula, el control disciplinario de la matrícula.
Si no estuviera esto, porque en realidad el poder de policía de las profesiones lo tiene la provincia y la nación en su ámbito. Sí, la provincia y la nación en su ámbito. Digamos, esto es lo que las hace y transforma en públicas. Si no tuviera esto, serían simples asociaciones profesionales, que puede haber, y de hecho hay asociaciones profesionales, más allá del colegio, hay asociaciones profesionales en la cual la matriculación es optativa. En el caso de los colegios profesionales, cuando tienen una delegación de ejercicio de función administrativa, como es el control de la matrícula, el ejercicio es, la matriculación es obligatoria, de lo contrario no se puede ejercer la profesión. Después tenemos las sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta tienen dos finalidades, una finalidad pública y una finalidad privada. ¿Cuándo? Si una finalidad pública la vamos a ubicar acá, en las públicas no estatales. Cuando tiene una finalidad privada, las vamos a ubicar en las privadas con participación estatal. ¿Sí? Bueno, las sociedades de economía mixta tienen digamos, tienen características muy específicas, ¿no? El único caso que creo que queda es fabricaciones militares, pero prácticamente han desaparecido. En la sociedad de economía mixta, las características son el tema del aporte del Estado, no de los particulares. Primero, que son sociedades en las cuales puede participar capital privado y capital público. Acá no importa la proporción del capital, si es público o privado, cuánto es, sino que esa proporción que se dispone en el momento de inicio de la sociedad va a estar en el estatuto, con lo cual esa participación es estatutaria y permanente. Eso por un lado. Segundo, una característica que tienen es el aporte del Estado. El Estado puede hacer aportes en títulos de la deuda pública, en, por supuesto, título de valor, dinero efectivo, pero también lo puede hacer, por ejemplo, en exenciones fiscales, privilegios fiscales, y eso es una característica que tienen las sociedades de economía mixta. Otra característica que tienen es que los digamos, como mínimo estas sociedades, el presidente del directorio, un tercio de los asambleístas y un miembro de la comisión fiscalizadora, como mínimo, deben representar al Estado, si son funcionarios públicos. Esos funcionarios públicos tienen lo que se llama el derecho de veto. ¿Qué significa esto? Que si hay una resolución de la asamblea o del directorio que viola, funcionarios pueden ejercer el derecho de veto, que significa la suspensión de esa resolución por el plazo de 20 días. Por el plazo de 20 días. Esto se eleva al Ministerio del Ramo y el Ministerio del Área le podrá, digamos, en este caso, digamos, ratificar ese veto, con lo cual la decisión, la resolución impugnada no va a existir. Y Doctora, disculpe. dejarla vigente. ¿Perdón? Disculpe, decimos hablando de sociedad de economía mixta, ¿verdad? Sí, Pues se sí. cortó en un momento y me perdí. Listo, gracias. Sí, porque me apareció que tengo, no sé por qué, sí, evidentemente tengo un problema de conectividad, porque como no me podía, ahora me No, apareció. pero fue un momento igual, ahora está Un perfecto. momento. Gracias. Bueno. Bien. Bueno, esto es las características principales que tiene la sociedad de economía mixta. Nos vamos ahora a las privadas, que dijimos que las privadas podían ser con participación estatal o sin participación estatal. Con participación estatal, es decir, con participación de capitales privados, ahí vamos a encontrar las sociedades de economía mixta y las sociedades mixtas. ¿Qué son las sociedades mixtas? Las sociedades en las cuales el Estado compra como un particular más en la bolsa o en otro tipo de transacción
parte del paquete accionario de una sociedad. Esa sociedad es mixta. Si el Estado sigue comprando, puede llegar a transformarse en una sociedad de Estado. Y después tenemos las privadas, digamos que las privadas, en las cuales, digamos, se llaman algunas que tienen una actividad reglamentaria y después las otras que son las sociedades del derecho civil y comercial común. Aquellas que tienen una actividad reglamentaria son sociedades, asociaciones ya no existen más, pero son, digamos, sociedades que se rigen por el derecho privado. Se rigen totalmente por el derecho privado. Lo que ocurre es que como su finalidad puede ser muy esencial muy sensible para la economía, entonces son fuertemente reguladas por el Estado. Caso bancos, que regula el Banco Central, caso financieras, que la regula el Banco Central, caso, por ejemplo, de los seguros, que están regulados por el ente regulador de los seguros, la Superintendencia de Seguros. La Superintendencia de Seguros regula esto. Bueno, y el resto son las sociedades del derecho civil y comercial. Bueno, con esto daríamos por terminada la clase, a ver. Sí, la unidad 6. Bueno. Yo les dije que les voy a dar, bueno, vamos a las 7. Las 7. Yo les pido que ustedes, de alguna manera, no sé si yo no estoy compartiendo pantalla pues estuvo medio complicado el ingreso, así que no estoy compartiendo con el PowerPoint, pero ustedes sí lo pueden compartir desde sus computadoras y verlo. Yo les diría que lo compartan ustedes. Yo se los voy a leer, digamos, desde otra computadora. Bueno, nosotros en esta unidad, fíjense que tenemos Profesora, de la sí. unidad 7. ¿De la unidad 7 dice usted? Sí. Solo silencio. ¿En el campus hay algo, dice usted? Sí, bueno. Porque yo no veo nada. ¿No ve nada? ¿No ves nada? ¿Ninguno ve nada? No, no hay nada. No hay nada. No, en el campus de la unidad 7, nada. Están bastante, o sea, hay algo del tema 1, tema 2 y tema 3 y después no hay más nada en el campus, está vacío. ¿Y el tema 3 qué tiene? La unidad Ahora 6 que vimos hoy, el Power S. El tema 3 es la unidad 6, el Power que vimos hoy, que termina en sociedades. Después, de ahí para adelante, hay unas clases del doctor Hutchinson y yo no veo más nada. Hasta el tema 12 que dice servicio público. No, pero en la clase 3 ustedes debieran tener... Lo que no sé si se los mandé. En la clase 3 tienen que tener silencio. No la tienen la 3 directamente. No. Bueno. No, figura solamente el Power de la unidad 6, la que terminamos de ver recién. Eso está en el tema 3. Bueno, está bien. Yo esto se lo mando cuando termine la clase, se los mando, para que lo tengan. Ahora está.
Clase 3, unidad 7, bueno, no importa. Yo se lo voy, lo vamos viendo y después yo se lo mando para que ustedes lo tengan. Ustedes saben que los Power son de interés porque es como que toman la idea principal, ¿no? Bueno, en un Power que dice clase 3, unidad 7, empieza, nosotros vamos a dar la definición de acto administrativo. Primero, antes de definir el acto administrativo, porque lleva todo un proceso, nosotros tenemos que distinguir el acto del hecho. El acto es una declaración de voluntad que, digamos, está dirigida hacia otra persona, de una persona hacia otra persona, y la otra persona lo recibe intelectivamente. Eso sería el acto o la declaración, toda declaración. El hecho es la ejecución material del acto. El hecho puede ser de dos maneras: la ejecución material de un acto o que no esté precedido de acto alguno. Ejemplo. Un acto administrativo del intendente de General Pueyrredón que dispone, por ejemplo, vieron que hay muchas fachadas que se están cayendo de los edificios, puede ocurrir que incluso hay algunos que amenazan ruina, que todavía no se han declarado, pero amenazan ruina, que dispone que amenaza ruina un edificio ubicado en Rivadavia 3333. Bien, ese es, ¿qué cosa? El acto, ¿no es cierto? Es la declaración. Ahora, luego vamos a pasar al hecho. ¿Cuál sería el hecho? Van los empleados municipales a través, por ejemplo, el caso de Torres Silva, que ahora me acuerdo. Se declaró la ruina del edificio, había que demolerlo. Luego se contrató, obviamente, una empresa particular para que hiciera la implosión. Puede ser también si es una, qué sé yo, un inmueble de menor porte, pueden hacerlo en empleados municipales, la demolición. Ese es el hecho, la ejecución del acto. Pero puede haber hechos que no están precedidos de un acto. Por ejemplo, cuando un policía detiene a una persona en flagrancia, es decir, cometiendo un delito, lo detiene, esto es un hecho. Que después, por la importancia del caso, va a ser emitida una orden de detención, en realidad iba a intervenir el juez y demás, hasta ahí, chicos, yo penal no sé, pero digamos, esto es se emite una orden de detención. Después se le da, obviamente, urgente intervención al fiscal. Entonces, ¿esto qué es? Un hecho, pero que no está precedido de un acto. ¿Se entiende? Bueno, aquí también hay un gráfico que lo remito, de Gordillo. Cuando habla de actos y hechos y la clasificación de los actos, hay un gráfico muy interesante que él lo hace como, digamos, un círculo, una esfera, y lo va dividiendo. Esa esfera la divide en dos partes, actos y hechos. Lo remito, está en el tratado de Gordillo, en PDF, lo pueden encontrar. Bueno, en esa esfera, Gordillo vuelve a trazar una línea, primero traza una línea a nivel horizontal y luego traza una línea a nivel vertical. Y acá nos quedan 4 sectores. Bien, de cada una de esas, de lo que me queda, de cada una, o sea, me van a quedar 2 y 2 espacios. O sea, esto significa que hay actos y hay hechos que producen efectos jurídicos. Y hay actos y hay hechos que no producen efectos jurídicos. Vamos a un ejemplo. Un acto que produce efectos jurídicos es, por ejemplo,
no sé, que me obliga a hacer la vereda. Eso es un acto administrativo que produce efectos jurídicos. ¿Qué es producir efectos jurídicos? Producir efectos jurídicos significa que voy a, o sea, que el efecto jurídico, ¿qué es? Que el efecto que surge de ese acto puede modificar mi situación jurídica, ¿m? O mis derechos subjetivos. Puede hacer nacer, reemplazar o finalizar algún derecho subjetivo que yo tenga. ¿Sí? Bueno, y después, por ejemplo, un hecho que produce efectos jurídicos, me lleva la grúa, el auto que estaba mal estacionado, y me lo abolla. Ese es un hecho que, productor de efectos jurídicos, porque si yo lo logro probar, va a hacer que la municipalidad me tenga que indemnizar. Ahora, en la otra parte que me quedó de la acera, encuentro actos que no producen efectos jurídicos, que son los llamados actos de la administración. Son los casos de generalmente los dictámenes jurídicos. Es decir, el dictamen jurídico nunca se notifica porque o aunque lo notifiquen, yo no tengo que impugnarlo ni recurrirlo. ¿Mm? O sea que es un acto no productor de efectos jurídicos. Que después un acto administrativo lo tome, obviamente, cuando se emite un dictamen, el funcionario que emite el acto no puede apartarse de eso sin tener, digamos, argumentos científicos de peso, técnicos de peso, no puede. Pero, digamos, hasta que no sea receptado por un acto administrativo es un dictamen y no produce efectos jurídicos. Y después, el hecho, que también es un hecho que no produce ningún efecto jurídico, es como si yo estuviera dando la clase presencial y ahora la estáis dando virtual. Son hechos que no producen efectos jurídicos. ¿Sí? Bueno, ahí nos vamos ya. Nos quedaron en esa especie de círculos, quedaron 4 partes. Bueno, ahora, en realidad, ya definimos los actos de la administración que no producen efectos jurídicos, los hechos que no producen efectos jurídicos, los hechos que sí producen efectos jurídicos, y me quedó la parte de arriba. ¿Qué es la actividad de la administración pública que sí produce efectos jurídicos? Y esa es la que vamos también, por supuesto que las otras clasificaciones son válidas, y ahora vamos a clasificar lo que es la actividad productora de efectos jurídicos. Entonces ahí yo me voy a encontrar. Esto está tomado de Gordillo, que siempre me pareció muy didáctico en este tema. Generalmente es didáctico, pero bueno, tiene 5 tomos y es difícil estudiar de ahí. Pero bueno, hay temas que son muy importantes como este, por ejemplo. Entonces él dice que, bueno, él de esa actividad va a sacar los contratos, no porque no considere que los contratos son actos administrativos, porque en realidad ahí hay una gran discusión. Por ejemplo, Mario Hoff siempre dijo que para él el contrato es un acto administrativo bilateral. Hay muchos autores que opinan de la misma manera. Gordillo lo saca no porque dice o defina que el contrato no es acto administrativo, no entra en esa discusión. Él lo saca por una cuestión didáctica, es decir, porque si ustedes leen el artículo 7º de la 19.549, ustedes van a ver al final de todo que dice que los contratos se rigen en primer lugar por sus regímenes específicos. Fuera de eso, se van a regir por los elementos del acto administrativo. Así que es muy difícil decir que el contrato no sea acto administrativo. Pero bueno, lo saca por una cuestión metodológica. Y también saca el reglamento. No porque no entra en esa discusión si eso no es acto administrativo, que en realidad se da en muchos autores, porque el reglamento tiene un tema que es el reglamento tiene un tema que es
que es de carácter legislativo, es un ejercicio de función legislativa, no de función administrativa. Pero también hay que tener en cuenta que en la 19.549 se habla del reglamento, cómo se impugna el reglamento, con lo cual tampoco se puede decir a ciencia cierta que no sea un acto administrativo. Pero Gordillo saca de esta parte de la torta que nos quedó el contrato y el reglamento. Y solo deja como acto administrativo ese pedacito que me quedó, esa porcioncita de torta. Entonces, ¿cómo lo define él? Dice, define el acto administrativo primero como una declaración. Dijimos que es un acto, como la declaración unilateral. Acá lo que está haciendo es sacando los contratos, realizada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales, y acá está sacando a los reglamentos. ¿Sí? Esto está todo en el Power, que ahora cuando termine la clase se los voy a mandar. Bueno, está, la verdad que no porque lo haya hecho yo, pero está muy bueno. Bueno, también está... bien. Bueno. Acá tienen entonces toda la primer parte. Ahora nos queda explicar vía de hecho y nos vamos a silencio, mientras no me corten la... Así. Vamos a vías de hecho. Vías de hecho también lo van a tener en el PowerPoint. El artículo 9 de la 19.549 dice: dentro del obrar de la administración pública encontramos una situación peculiar denominada vía de hecho administrativa. Las consecuencias de la vía de hecho inciden decisivamente en la esfera personal de los ciudadanos, pues falta en estos casos la habilitación necesaria para legitimar la acción administrativa, los derechos y garantías individuales. O sea, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los presupuestos de la vía de hecho? Primero, que la vía de hecho es lo contrario a la vía de derecho. ¿Qué se requiere? Un comportamiento irregular, material, primero, un hecho. Segundo, que ese comportamiento sea irregular. Segundo, que ese comportamiento atente contra una garantía o un derecho, una garantía individual. Bien. Las vías de hecho son dos. Una que es esta, la que nosotros explicamos, y otra que es, y la otra que es cuando se pone en ejecución un acto que, digamos, está pendiente de algún recurso, que una ley dispone que hasta que no se resuelva el recurso no se puede ejecutar. O si se pretendiera ejecutar un acto, ustedes me paran si voy muy rápido, me paran, o si pretenden, o por ejemplo, poner en ejecución un acto que no fue notificado. Esas son las vías de hecho. ¿Cuáles son las consecuencias de la vía de hecho? Porque, digamos, hablamos de la vía de hecho, sí, todo bárbaro, pero ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que paraliza la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que yo ya no tengo que hacer el reclamo administrativo previo, que no tengo que hacer la acción contenciosa. Entonces en Nación es muy claro que me voy a ir con la acción de amparo. Y en la provincia de Buenos Aires también, por supuesto, que está vigente la acción de amparo, pero además el Código Contencioso tiene un inciso como pretensión, que es la cesación de vías de hecho. También. Bueno, ahora nos vamos a lo que se llama para no volver atrás, vamos a actividad arreglada y actividad discrecional. Y después ya lo dejamos el resto para omisión, para silencio de omisión, que no es un tema muy complejo.
La actividad de administración pública puede ser de dos tipos, reglada o discrecional. Reglada es cuando hay una norma que le indica al funcionario que ante la existencia de un presupuesto de hecho determinado, tal va a ser la consecuencia. O sea que el funcionario se tiene que limitar a aplicar la norma y la solución que dispone la norma ante esa situación de hecho. ¿Se entiende? Por ejemplo, si, a ver, un funcionario que, digamos, no concurre a trabajar durante 4 días seguidos, y no solo no concurre a trabajar, sino tampoco que no avisa, no manda certificado, absolutamente nada. En ese caso, el estatuto, casi todos los estatutos lo prevén, pero el estatuto del empleado público también, que es, si una persona, un funcionario público, un empleado, inasiste 3 días seguidos, sin presentar certificado, sin dar aviso, o 5 días alternados en el año, la consecuencia es la expulsión, o sea, la cesantía por abandono de cargo. Por supuesto que en el interín hay un procedimiento, pero si se da el caso ese, la consecuencia va a ser, digamos, cesantearlo por, o sea, darle la cesantía por abandono de cargo. O sea, que es la norma que ante un hecho le da la consecuencia, o sea, establece cuál es la consecuencia. El funcionario aplica nada. Y después tenemos la actividad discrecional. La actividad discrecional es una actividad en la cual, digamos, la norma le da al funcionario que la va a aplicar la posibilidad de optar por 2 o 3 soluciones igualmente válidas. ¿Qué ocurre acá? Acá el legislador, no como en el caso de la actividad arreglada, que, digamos, le determina lo que debe resolver. No, acá las condiciones de oportunidad, mérito y conveniencia, el legislador se la deja al funcionario. O sea, que el funcionario puede elegir ante una situación de hecho 2 o 3 situaciones igualmente válidas para aplicar. Por ejemplo, incumplió una orden de un superior. En realidad, en casi todos, ese incumplimiento un cumplimiento de sus obligaciones laborales. En general, esta es muy amplia, es muy laxa, y va desde 30 días de suspensión a cesantía. Entonces, ahí el funcionario, ustedes ven que tiene una actividad discrecional, porque puede darle 30 días de suspensión y dejarlo adentro del sistema, o cesantearlo y dejarlo afuera del sistema. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver en el Power que yo le voy a mandar, está definida la actividad arreglada, como dijimos. Esta predeterminación puede hacerse de distintas maneras. Con una regulación directa, como dice el artículo 7 y 8 de la 19.549, o sea que es la que establece en forma directa cuáles son los elementos que tiene que tener el acto administrativo. Después tenemos una regulación indirecta, se comprende acá todos los casos en que la ley reglamenta el derecho subjetivo de los particulares a que nadie interfiera en sus actividades. Acá la regulación es indirecta y podría ser el Código de Fondo Civil y Comercial, que le impide al Estado, digamos, en la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos, le impide al Estado que pueda invadir los derechos subjetivos. Y después hay una regulación residual, que es el artículo 28 de la Constitución Nacional, que nos dicen que los reglamentos no pueden desvirtuar la esencia de un derecho. Bueno, este es el concepto de actividad y cómo puede ser la regulación. La regulación directa, por ejemplo, el caso 7 y 8, además de lo que yo les dije, ¿no? La regulación indirecta, o sea, el límite que marca el Código Civil y Comercial, y la residual, el artículo 28 de la Constitución Nacional. Bueno, bien, ahora, ¿qué me queda? Discrecional.
concepto discrecional ya lo vimos, y ahora lo que nosotros tenemos que ver son los límites a esa actividad discrecional. Primero tenemos que saber que no existe una actividad totalmente reglada ni totalmente discrecional. ¿Sí? No totalmente reglada porque siempre va a haber algo discrecional, ni totalmente discrecional porque siempre va a haber un elemento que tiene que estar, que es el de la competencia. O sea que no hay actividad ni totalmente reglada ni totalmente discrecional. Ahora, digamos, los límites tienen que ver con la justicia, es decir, puede la justicia, porque, por ejemplo, en el Código Varela, que ya por supuesto es un código de la provincia de Buenos Aires, derogado por la ley 12.008, en los códigos más antiguos se decía que la actividad discrecional no podía ser controlada por el Poder Judicial. Eso es una vieja referencia, jurisprudencia vieja que la Corte Suprema ha dicho, y hace bastante tiempo, que no, que toda actividad del Estado se tiene que controlar. Primero para decidir si es discrecional o reglada. O sea, toda la actividad se va a controlar. Entonces, vamos a ver cuáles son los límites, porque, digamos, el juez lo que va a hacer es analizar si los límites se cumplieron o no. Entonces tengo los límites. A. La total irreversibilidad de la actividad administrativa no puede lógicamente presentarse, porque existen a su vez ciertos límites jurídicos a las facultades discrecionales de la administración y el juez para determinar si esos límites han sido violados o no. Los principales límites son la razonabilidad, es decir, el funcionario o el Estado está prohibido de actuar en forma arbitraria o irrazonable. La desviación de poder, que es la prohibición de actuar con una finalidad impropia, y la buena fe. La razonabilidad tiene que ver con, por ejemplo, que la consecuencia sea, digamos, proporcional a su antecedente, es un caso de razonabilidad, que esté suficientemente motivado, es un acto que no está motivado, es un acto arbitrario y no razonable. Luego tenemos la desviación de poder. La desviación de poder, cuando nosotros veamos los elementos del acto, vamos a volver sobre este tema, porque la finalidad es uno de los elementos del acto. La finalidad del acto no es la finalidad de la administración pública. La finalidad del acto es, la finalidad establece la norma que le da la competencia al funcionario para dictar ese acto. Si cumple con otra finalidad, que después vamos a ver cuáles son exactamente los casos de desviación de poder, estamos en lo que se llama desviación de poder. Ese es un límite que no puede transgredir la actividad discrecional y se tornaría nula. Y después la buena fe. Acá se aplica como criterio de la buena fe el criterio que tiene el Código Civil y Comercial. Bueno, bien. Ahora, vamos a lo que es el silencio u omisión y terminamos con la unidad. Desde ya les digo, por si se corta, que nosotros la clase que viene vamos a ver acto administrativo. Así como yo ya les voy a mandar el Power y el material que tengan para que ustedes lo vayan viendo también. También quería recordarles las fechas, tienen las fechas parciales, ¿no? Si me la recuerdan a mí, porque yo la tengo en un mensaje. El 23. ¿Cómo? El 23. El 23 de mayo. No, Bueno. ahora de abril, ahora. En 2 semanas. ¿Eh? 23 En 2 semanas. Bueno.
Bueno, yo voy a tomar entonces, ya vamos a quedar así, tomo el miércoles que viene, hacemos, vamos a dar una clase, además de la del jueves, para, digamos, adelantar en esto. O sea que el miércoles yo le estaría dando acto administrativo, o sea, la unidad 8 completa, elementos y caracteres. O la completamos el jueves y ya después quedaría el sistema de invalidez y la extinción y terminamos. El tema del silencio u omisión, eso está en el artículo 11 de, perdón, 10 de la 19.549. ¿Para qué sirve esto? Ustedes en el PowerPoint, o sea, el tema lo van a sacar del manual de Hutchinson. Está ahí en el manual de Hutchinson, tiene en el artículo 9, tienen vías de hecho, en el comentario del artículo 9, y en el comentario del artículo 10 tienen silencio administrativo. Vamos a tratar de verlo rápidamente. El silencio no es muy complejo, simplemente, digamos, ¿para qué sirve? Primero y principal. Es un presupuesto, digamos, ¿para qué sirve? Digamos, todos sabemos que nosotros tenemos el derecho de petición, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. Bueno, si ese derecho a peticionar no tuviera un límite, realmente no sería un derecho. Entonces, el artículo 10 viene a poner ese límite para que la administración resuelva. El silencio de la administración se produce, digamos, se produce cuando el órgano administrativo no resuelve una petición concreta. Bien. La misma ley establece, la 19.549, establece el procedimiento. Y también establece que hay dos tipos de silencio: el silencio positivo y el silencio negativo. El efecto general, sea por defecto, digamos, si nada se dice, el silencio tiene efectos negativos. Para que sea positivo, tiene que haber una norma que diga que si un particular hace esta petición y el Estado no resuelve, la consecuencia va a ser que le incorporen esos derechos a la persona que hizo la petición. Un ejemplo, son muy escasos porque realmente en este caso se es muy cuidadoso, ¿no? Porque la administración pública es muy burocrática, es lenta, entonces si se le pusieran, digamos, a todas consecuencias de adquirir derechos, sería muy gravoso y muy costoso. Entonces cuando el silencio tiene efectos positivos, es muy, muy raro, muy escaso, pero hay casos. Por ejemplo, había un decreto de la época de Alfonsín en el cual se decía que, digamos, una persona que tuviera una empresa, podría inscribirse como proveedor del Estado. Si al cabo de X cantidad de tiempo el Estado no se pronunciaba, sino decía que no, entonces se consideraba que esa petición que había hecho en particular era positiva y se incorporaba a su derecho subjetivo. Es decir, este señor hizo la petición, pasó a ser proveedor del Estado, que es un derecho subjetivo que se incorporó a su patrimonio. Bien. El procedimiento en sí es, digamos, el procedimiento del silencio. Hay un procedimiento general que está en la 19.549, pero también puede haber procedimientos especiales. Si hay procedimientos especiales para configurar el silencio, aplico el procedimiento especial. Y si no, aplico el general, si no hay nada.
El general, ¿qué dice? Hago la petición, de ahí se cuenta 60 días. Si la administración no se expidió, al día 61, yo pido un pronto despacho. ¿Qué es un pronto despacho? Yo intimo a la administración pública para que resuelva. Se cuentan 30 días más y ahí se produce el silencio administrativo. ¿Qué significa ahí? Que yo puedo agotar la vía administrativa si la tengo que agotar, o irme a la vía judicial si estoy en condiciones de irme a la vía judicial, ¿se entiende? Es decir, en estos casos el tema es que digamos, ese es el efecto ante la inactividad de la administración pública. El silencio, la naturaleza jurídica del silencio, que es un tema que siempre preguntamos, porque antiguamente se decía que el silencio era un acto, y en la actualidad se dice que se decía que era un acto presunto, y, perdón, se decía que era, sí, se lo consideraba como un acto presunto, es decir, que como todo el procedimiento o todo el derecho procesal se consideraba un procedimiento, un proceso al acto, entonces se lo consideraba un acto presunto y se le aplicaban los elementos del acto y así se impugnaba. Y el silencio como un hecho. Esas son las teorías actuales en las cuales se considera que el silencio es un hecho que produce efectos jurídicos, pero es un hecho. Bueno, la inactividad puede ser de dos maneras. La inactividad formal es cuando la administración no me resuelve una cuestión, y material cuando directamente no ejerce su competencia. Otro tema es el de las resoluciones, muy importante, es el de las resoluciones tardías. Otro tema importante, porque el Estado tiene la obligación de resolver, por eso existe el silencio, pero tiene también el derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Como la administración tiene el derecho a resolver, puede ocurrir que lo haga cuando yo ya inicié el procedimiento del silencio, puede ser que lo haga cuando se configuró el silencio, puede ser que lo haga cuando estoy en la vía judicial. Siempre tiene el derecho de hacerlo. Ahora vamos a ver las consecuencias que esto produce. Si el silencio tenía efecto negativo y la resolución de la administración era denegármelo, bueno, acá no hay distinción. Simplemente, ¿qué pasa? Comienzan a correr o a nacer nuevos plazos. Si yo no lo impugné antes cuando configuré el silencio, ahí lo pude ver impugnado. Supongamos que, dije no, voy a esperar a que lo resuelva. Ahí, ¿qué me pasa? Resuelve, vuelven a nacer los nuevos plazos para impugnar. Si tenía efecto denegatorio y la resolución tiene efecto, o sea, me reconoce el derecho, ahí hay un allanamiento, podríamos decir, de la administración pública a mi petición. ¿Entiende? Ese allanamiento, por supuesto que tiene las condiciones de ser tal, ¿no? Porque si estoy en la vía judicial, se va a considerar una, una solución extrajudicial del proceso. Y si estoy en la vía administrativa, una solución dentro del proceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el silencio era positivo? Si el silencio era positivo y la resolución de la administración es positiva, no hay problema, es lo mismo. Ahora acá sí surge un problema. Si el silencio era positivo y la resolución es denegatoria, ¿qué pasa? Yo había adquirido un derecho. Recuerden el de, por ejemplo, que me quedé inscripta como proveedor del Estado. Ese derecho se había incorporado a mi patrimonio. Sin embargo, la resolución es denegatoria. En ese caso se va a aplicar lo que vamos a ver después como caracteres del acto, que es el de la estabilidad de la administración, el carácter de la estabilidad de los artículos 17 y 18 de la 19.549. Bueno,
Vamos a, empiezo directamente porque todavía tenemos tiempo y tenemos conexión, así que, miren que tengo, ¿qué hora es? Tengo el celular acá. Bien, no, ya no vamos a poder empezar. Así que, porque por ahí ustedes tienen otras clases y demás, son y 20. Así que yo los convoco para el día miércoles, con los mismos datos, para vamos a dar la clase completa de acto administrativo, y el jueves vamos a dar la 9 y la 10, y con eso concluyo. Ahora les voy a mandar todos estos materiales que tengo, como para que avancen ya en todo. Lo voy a mandar completo. Saben que el parcial es hasta la unidad 12, inclusive. Cualquier consulta saben que lo pueden hacer por el foro. Tienen mi mail, también se pueden comunicar. ¿Cómo van a ser los parciales? Bueno, los parciales van a ser, digamos, la idea es hacerlos presenciales, pero esto es si, digamos, está completamente relacionado a la cuestión epidemiológica. Si esto no se puede hacer, entonces vamos a tomarlo de forma virtual. En principio sería presencial, pero eso va a depender de las nuevas, o sea, de lo que ocurra con la epidemia en ese momento, que bueno, yo realmente, si esto sigue avanzando, no creo que podamos juntarnos. Pero bueno, esto va a ser así que yo los espero el miércoles que viene, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos, chicos, hasta el miércoles, y ahora yo les estoy mandando todo, cosa que ustedes ya adelanten, ¿sí? Bárbaro. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Bye, bye.